La fidelidad de los tres principales sicarios del narco, Joaquín Archibaldo Guzmán, alias el Chapo Guzmán, no tiene precio. Los delincuentes que, como su jefe, están en prisión, no han colaborado con la justicia y mantienen total respaldo con el que fue el máximo jefe y patrón del cartel de Sinaloa. Este es un reportaje de Rodrigo Rodríguez. Durante años fueron una especie de brazo armado del cártel de Sinaloa. Eran hombres jóvenes de clase media y extremadamente violentos, según Óscar Valdera, periodista de crimen de la emisora MBS Noticias de la Ciudad de México. Hay un deseo muy grande por figurar, por convertirse en una especie de símbolo de poder que alguna vez tuvo el Chapo Guzmán, pero que se dejaron seducir por el poder, por la riqueza, por el control territorial, y que eligieron la violencia como uno de los métodos para poder sobresalir en la estructura criminal. Pero terminaron en prisión y hasta muertos antes de lograr lo que deseaban. Siempre se quedaron en un poder regional, en una ciudad importante, pero no lograron trascender más allá de las fronteras de Ciudad Juárez. Y eso los convierte, pues digamos, en personajes que, aunque importantes, desechables para el crimen organizado. Orso Iván Gastelum, alias El Cholo, estuvo con el Chapo hasta el último momento de libertad del capo. Es al que capturaron junto con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en la última ocasión. Lo recuerda José Reveles, periodista y escritor mexicano, quien añade que El Cholo había sido arrestado y enviado a prisión en 2006 y separado de El Chapo. Le fue muy fiel. Tan fiel que se escapó de una cárcel, la cárcel de Guaruto en Sinaloa, diciendo: el jefe me necesita. Se vistió de mujer después de una fiesta y salió por la puerta de la prisión. Pero más que un sicario, El Cholo llegó a ser lugarteniente del Chapo. Era una persona que, de todas las confianzas de Guzmán Loera, que era como su enlace con el resto de los miembros del cártel de Sinaloa. Y de alguna manera se dijo cuando fue capturado que también se encargaba de distribuir el dinero a las varias mujeres de Guzmán. Fue capturado en 2016 y ahora está en una prisión en México. José Antonio Torres, alias Marrufo, era ambicioso y quería ser muy rico y poderoso. Marrufo era un hombre que también solía presumir mucho que su jefe, el Chapo Guzmán, había llegado a la lista de Forbes en la posición 701 de los hombres más ricos del mundo. Y era una posición a la que él todo el tiempo insistía que él podía superar. Una posición que no ha podido superar ni tampoco ha vuelto a estar con su familia. Era un hombre de familia. Compartía esta doble vida, que es una doble vida muy común entre algunos miembros del crimen organizado en México, especialmente los del norte del país. Fue extraditado a Estados Unidos, donde purgó una condena de 14 años. Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, se unió a Joaquín Guzmán Loera. El Bravo era un militar de élite, que se sumó a las filas del narcotráfico y terminó siendo el jefe de seguridad del propio Chapo Guzmán. Después de su captura en Mazatlán, en la segunda captura del Chapo. De acuerdo con Valdera, también el Bravo estaba obsesionado con riqueza y poder. El Bravo era un tipo que era un aficionado, por ejemplo, a tunear lo que se llaman las armas en México. Una de sus grandes aficiones era llenar de oro y de diamantes y de piedras preciosas las armas, y muchas de las investigaciones llevaron a él justamente porque esas armas estaban bañadas en oro y grabadas con su alias. Hay un cuarto hombre que fue jefe de sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán desde 2008 y que generó mucha violencia en el estado de Chihuahua. Se trata de Mario Alberto Iglesias Villegas, alias El 2, quien fue detenido en 2012 y paga una cadena perpetua en Estados Unidos. Fue utilizado para la conquista de nuevos territorios porque eran como delegados, vamos a decir, jefes de plaza
que les tocaba pelear muy violentamente contra el resto. Poco se sabe de este sicario, quien también secuestró a una familia estadounidense. El sicario, por ejemplo, es no solamente un tipo que asesina, es también el tipo que seguramente cobra la extorsión, el que llamamos en México derecho de piso, o cobra el rescate de los secuestros. Con asesinatos y otros delitos, la mayoría de estos sicarios terminaron mal sus vidas. Sería una especie de mensaje, yo creo, a los jóvenes ahora, porque a veces estos personajes se convierten en leyenda, son mitos creados por los propios gobiernos, por las teleseries, por los narcocorridos, por todo este culto civil que se les rinde, ¿no? Leyendas, mitos o de culto. Los sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán fueron muy importantes para su patrón, quien como ellos también terminó mal y purga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y delitos anexos.